Hay dos temas centrales que atraviesan la actualidad en este momento a nivel político. Por un lado, la situación en Honduras, en la cual la República Argentina parece involucrada en tanto un país latinoamericano preocupado por la institucionalidad de sus vecinos. Y también la situación política nacional después de las elecciones del 28 de junio, que abren el juego para pensar lo que vendrá en estos 2 años hacia el 2011. Tenemos un invitado muy especial hoy, Carlos Raimundi, uno de los protagonistas de muchos tramos de nuestra historia y con mucha actividad en el presente que nos va a ayudar a mirar lo que viene. Les habla Gabriel Fernández y así comienza la señal. ¿Qué tal, Carlos Raimundi? Bienvenido a la señal. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Estábamos charlando fuera de micrófono algunas pasiones que nos reúnen, ¿no? Y además de la pasión, somos hinchas de Gimnasia. Yo no sabía que vos sos hincha de Gimnasia. Yo soy de tablón, digamos, de toda la vida. Y además me gusta mucho hablar de fútbol, de lo deportivo, y desgraciadamente ahora en estos últimos años hablar de fútbol implica hablar de muchas cosas extradeportivas, ¿no? Que son muy penosas y que le van quitando la esencia al deporte, pero que hay que hablarlas también con mucha seriedad. ¿Qué pensás de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? Porque uno de los planteos de esa ley es que, por ejemplo, esta final del fin de semana pasado la hubiéramos visto en televisión de aire, ¿no? Bueno, ahí yo primero tengo una visión en líneas generales favorable a la ley, al proyecto. Creo que es imprescindible tocar este tema porque me parece que hace a la esencia de la democracia moderna. A mí me resulta imposible tocar el tema de Honduras, por ejemplo, sin abordar el papel que juegan las grandes cadenas de comunicación, digamos. Vos sos diputado en el Parlamento Latinoamericano. Sí, en el Parlamento del Mercosur. Es decir, conocés a fondo la situación latinoamericana, estás interesado en ello. Sí. Y ves que hay una distorsión mediática. Bueno, hay una distorsión. Bueno, por ejemplo, una cosa es la imagen que uno se siembra de América Latina viendo CNN, y otra cosa sería mirar Telesur. Yo tengo un proyecto de ley donde pido que Telesur sea una señal. Claro. Sea una señal, ¿por qué no? Después el ciudadano optará si le gusta más una visión o la otra, si qué toma de cada una. Pero lo que no se puede hacer es censurarle la posibilidad de que tenga una visión diferente de nuestro continente. Es decir, por ejemplo, a mí me tocó ser observador en los 2 últimos plebiscitos de Evo Morales. Estuve tanto en Santa Cruz de la Sierra como en La Paz. Y claro, si uno veía CNN, que después de ahí toman imágenes y toman conceptos los canales nuestros, se hace una semblanza de la situación. Y si uno ve la otra mirada, y bueno, entonces hay que tener todo. Bueno, pero vos me lo planteabas a partir de la ley de radiodifusión. 2 cosas. Una, no tiene que haber monopolio del fútbol, de una cosa tan metida en el corazón de los ciudadanos. Tiene que haber mucho más libertad de opción, digamos, tiene que haber mucho más cercanía entre la televisación y el ciudadano que no puede pagar, por un lado. Y segundo, hay un concepto más general todavía, que es la esencia del fútbol son los jugadores, la pelota, los jugadores y los hinchas. Y el negocio lo hacen otros. Y eso es condenable. Hay una costa que ha cobrado singular importancia. No, pero no singular, ha cobrado miles de millones de dólares, digamos, a costa de la pelota, a costa del jugador y a costa del hincha. Esto implicaría que tanto vos como tus compañeros de bancada, de corriente política,
pueden llegar a apoyar algunas iniciativas del oficialismo en tanto y en cuanto estén de acuerdo con ellas. Por supuesto. Esto va a ser importante para el kirchnerismo porque ha quedado de algún modo muy golpeado, ¿no? Es decir, para algunas iniciativas como esta le va a costar articular hacia la derecha. Sí, y además hay cosas que son muy difíciles de articular hacia la derecha si es que uno no hace concesiones fundamentales. No, yo prefiero perder un debate y no entregar cosas esenciales. Pero el kirchnerismo sabe y la oposición también sabe. Nosotros hemos tratado de actuar desde el bloque de sí, de Solidaridad e Igualdad, de acuerdo con nuestras convicciones. Sí podría decir que simbólicamente nosotros nunca estuvimos con la mesa de enlace, hemos estado con ellos, digo, no estuvimos políticamente juntos. No pensamos, desde luego, estoy en las antípodas del pensamiento de Biolcati, de confederaciones rurales argentinas, pero nosotros podríamos habernos abstenido en esa votación. Simbólicamente nos hubiera distinguido del oficialismo, pero también de la mesa de enlace, ¿no? Y nosotros votamos, no es que votamos a favor del proyecto de la sociedad rural, pero como no votamos igual que el gobierno, quedamos como si hubiéramos votado en contra de la 125. Y es una especie de autocrítica que te hace. Sí, sí. Autocrítica, yo tengo la conciencia muy tranquila, en el sentido de que, no sé, después de eso no pisamos la rural, no fuimos a un solo acto, nos negamos a dar quórum para hacer los shows de la oposición, nunca estuvimos ahí. Pero simbólicamente podríamos haber mantenido una posición como más distante. Sí, más distante de ahí. Pero también es cierto que el gobierno se manejó tan mal que no hizo lo que debía hacer, a mi modo de ver, para generar un consenso mayor, ¿no? Y frente a los golpes que ha recibido, hay algunas propuestas de rearmado que los involucran. Te invito a escuchar el parecer de Luis Delía. Bueno. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo. La derecha arrecia en los medios masivos de comunicación del establishment económico, con claro ánimo destituyente, y seguramente los traidores del domingo, sí, los traidores del domingo, volverán a amenazar con saqueo y desestabilización como ya ocurriera en épocas pretéritas recientes. De cara a la historia, queremos decir que la unidad de la fuerza del centro izquierda, nacionales y populares, ya no es ni siquiera un problema argentino, es un problema latinoamericano. Si alguno por pedantería personal se siente montado sobre el caballo de Garibaldi, anteponiendo de manera torpe todo tipo de dificultades en esta hora dramática para el futuro de nuestro pueblo, habrá que pedirle entonces a nuestros hermanos líderes latinoamericanos que ayuden a zanjar diferencias y gestar la unidad. La Argentina no puede caer en manos del enemigo oligárquico, procolonial, imperialista. Cuando conversaba con Luis Delía y me explicaba este planteo, él decía, hay que trabajar con la gente que está en el Proyecto Sur, con la gente del encuentro en provincia, hay que trabajar con los movimientos sociales, que en algún caso nos han dejado afuera, con los sectores gremiales y con un kirchnerismo sin PJ. ¿Ustedes concurrirían a un tipo de acuerdo de esta naturaleza? Y habría que ver cuáles son los lineamientos. Si los lineamientos son una intervención genuina del Estado, por ejemplo, en favor del mercado interno, la unidad, la integración latinoamericana, digamos, con un criterio de autonomía respecto de lo que fue el alineamiento histórico con los Estados Unidos, el tema de la igualdad, por supuesto, yo creo que uno tendría que concurrir absolutamente.